Es el día 12 de febrero del año 2009. Y estamos en Búfalo, Nueva York. Tren abajo. Listo. ¡Santo cielo! El avión entró en pérdida y no se recuperó. Fue lo más espantoso que he visto en la vida. El accidente del vuelo 3407 de Continental Connection desencadenará una de las investigaciones más importantes en décadas, además de la lucha de un padre en duelo para cambiar las leyes que rigen a las aerolíneas pequeñas. Necesitamos un cambio para que esto no vuelva a pasar. Mayday, Catástrofes Aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Cansancio mortal. El vuelo 3407 de Continental Connection operado por Colgan Air partió desde Newark, Nueva Jersey y se encuentra en camino hacia Búfalo, Nueva York. Ha sido una jornada atareada para el capitán Marvin Renslow. Hoy debe encargarse de guiar a la copiloto inexperta Rebecca Shaw, quien solía trabajar como instructora de vuelo en Seattle. Salud. Rebecca Shaw trabaja para la aerolínea hace un poco más de un año. Y ahora debe decidir si quiere convertirse en capitana. No lo sé. Aún no lo decidí. Si rechazas el ascenso, es obvio que no serás capitana. Sí. Pero igual podrías tener una buena calidad de vida. Shaw se capacitó para ser copiloto en el mismo avión en el que vuela ahora. Es un Bombardier Q400 fabricado en Canadá. Tiene 2 motores turbohélice y es muy popular entre las aerolíneas. Los 45 pasajeros han tenido una noche larga. El vuelo salió de Newark luego de 2 horas de retraso. Esa demora es más larga que la duración del viaje. El vuelo 3407 se dirige al noroeste, hacia el norte de Nueva York. Son solo 53 minutos de viaje. La visibilidad en Búfalo es baja y se pronostica probabilidad de nieve y vientos moderados. Un agua, por favor. Elise Kausner es una estudiante de Derecho en la Universidad de Florida, en Jacksonville. Y se dirige a Búfalo con el fin de visitar a su familia. Todos sus sobrinos la adoraban y 2 de ellos tenían un evento escolar, así que la invitaron a participar y ella no dudó en aceptar. Antes del vuelo nos llamó. Hola. Estaba en el aeropuerto Ya van más de 2 horas. y estaba molesta por el retraso. Les habla la copiloto. En este momento nos encontramos a unos 10 o 15 minutos de Búfalo. El cielo está algo nublado y está nevando un poco. Por favor, Permanezcan en sus asientos mientras nos preparamos para el aterrizaje. gracias. Pueden descender a 700 metros. Entendido. Bajando a 700. Repasemos las listas. La de aproximación y la de descenso. Velocidad, Ajustada. flaps ajustados a 15 grados. Los pilotos revisan los instrumentos para verificar que estén bien configurados. Bien. Los pasajeros ya pueden vislumbrar las luces de los suburbios de Búfalo. Justo antes de llegar al aeropuerto, el avión sobrevuela el poblado de Clarence Center.
Tren abajo. Listo. Flaps a 15. Extender los flaps aumenta la sustentación del avión, con el fin de reducir la velocidad para la aproximación final. ¡Santo cielo! De repente, la columna de control comienza a vibrar. El avión Q400 está perdiendo el control. El capitán Renslow lucha por mantener la aeronave en el aire. Pero nada de lo que hace parece funcionar. ¿Qué sucede? ¿Subo el tren? ¡Sí! ¡Rayos! ¡Nos caemos! El avión se estrella sobre una casa ubicada en el 6038 de Long Street. El controlador de la torre de Búfalo nota que el vuelo 3407 ha desaparecido del radar. ¿Tienes a Colganer? Qué distintivo. Kurgan 3407. No lo tengo. ¿No lo ves? No. Llamen a los bomberos. Nos dijeron que un avión había causado un incendio, así que me vestí lo más rápido que pude, me subí al camión y me dirigí hacia la escena. Los bomberos no tienen que ir muy lejos. La casa de la familia Belinsky, ubicada en el 6038 de Long Street, está a menos de una cuadra de la estación de bomberos. El fuego iluminaba todo el pueblo. Había mucho humo y llamaradas enormes. Karen Belinsky y su hija logran salir de la casa en llamas con vida, pero su esposo Douglas muere atrapado. Creí que era imposible que alguien sobreviviera y luego me informaron que estaban por llevar a 2 personas al hospital. Pensé que eran 2 bomberos, pero me dijeron que se trataba de sobrevivientes de la casa. Tuve que acercarme y verlo con mis propios ojos porque no podía creerlo. Los bomberos nunca habían visto un incendio de esta magnitud. El calor del fuego es insoportable si estás a 1 metro de distancia. Aquí ya era insoportable a 30 metros. Las llamas eran enormes porque el combustible del avión las alimentó. Y además estaba todo lleno de escombros. Era una escena bastante horrorosa. Vivíamos cerca. Mi hijo pasó manejando por el lugar y me llamó para decirme que un avión se había caído, pero ni se nos ocurrió que podía ser el avión de Elise. El vuelo 3407 se estrelló a 8 kilómetros de distancia del aeropuerto de Búfalo. Las 49 personas que iban a bordo murieron. El capitán Marvin Renslow y la copiloto Rebecca Shaw se encuentran entre las víctimas. Pero la tragedia podría haber sido incluso peor. El impacto destruyó toda la casa y solo había quedado la cola del avión. Fue tan enorme que nos costaba creer que no había arrasado con toda la cuadra. Al rato me enteré de que era el avión de Elise y que no había sobrevivientes. Y cuando mi esposa lo escuchó, se derrumbó. Nunca la había oído gritar así y espero nunca volver a hacerlo. Todo esto sucedió en los 45 minutos posteriores al accidente.
A la mañana siguiente, el panorama es desolador. Empezaré a investigar. Clint Cruikshanks es uno de los primeros investigadores en el caso. Cuando llegué, todavía había un incendio producido por una fuga de gas. Los bomberos lo apagaban, pero se volvía a encender al poco tiempo. Creo que fue lo más espantoso que he visto en la vida. Si bien el vuelo 3407 era un avión pequeño, provocó el peor accidente en Estados Unidos de los últimos 7 años y se convertirá en una de las investigaciones más importantes a cargo de la NTSB. El incendio en la escena del accidente del vuelo 3407 no da tregua, y esto les impide a los investigadores examinar los restos. Busquemos por allí. Los restos estaban dentro de la casa, en donde el incendio seguía activo. Nos preocupaba perder evidencia, y si no se lograba apagar el fuego para poder entrar, no íbamos a conseguir la evidencia necesaria para la investigación. Clint Cruikshanks necesita recuperar con urgencia las cajas negras del avión, ya que podrían contener pistas valiosas acerca del accidente. Estaban en la cola del avión. Los investigadores no suelen adentrarse en las escenas cuando hay incendios activos. Pero si no logran recuperar las cajas negras, es posible que nunca puedan descubrir la causa detrás del accidente. Comenzamos a buscar y localizamos varias piezas importantes. Debe estar aquí. El acceso está del otro lado. Cortemos un agujero aquí, ¿sí? Cortamos un agujero en el costado del fuselaje y entramos por allí a sacar las grabadoras. Bien, veamos. Para el gran alivio de todos, las grabadoras están intactas. Cuando logramos sacarlas, las enviamos de inmediato a las oficinas de Washington. Ahora los investigadores enfrentan otro desafío. En la escena, los pocos restos que quedan de la aeronave están mezclados por completo con otros restos humanos y escombros de la casa. Las partes del avión quedaron tapadas por otros restos, a unos 3 metros de profundidad. Las autoridades se preguntan cómo pueden recuperar de este caos la evidencia que necesitan. Y reciben la ayuda que tanto necesitan de una fuente muy inusual. Un grupo de estudiantes que está aprendiendo a procesar escenas del crimen asume la labor de separar los restos humanos de los escombros. Eran estudiantes de antropología forense y esta experiencia les sirvió para poner en práctica sus conocimientos. Por allí hay otra pieza. Gracias a la ardua labor de los estudiantes, los investigadores se pueden concentrar en buscar los restos del avión. Nos dedicamos de lleno a identificar y a separar los restos en distintas pilas, de acuerdo a si pertenecían a la casa o al avión. Lo primero que quería averiguar era si el avión tenía todas sus partes cuando se produjo el accidente. Los investigadores analizan los restos para determinar si están presentes las 4 esquinas del avión, es decir, la nariz, la cola y ambas puntas de las alas. Si estuvieran presentes, eso significaría que el avión no tenía daños y podríamos descartarlo como causa del accidente. Una de las alas ha sido consumida por el fuego y la otra está totalmente destruida. Mira esto. Pero los investigadores de a poco van encontrando lo que buscaban. Es la pieza que faltaba. Unos días después, terminamos encontrando partes del ala izquierda y de la nariz debajo de los escombros. Los investigadores ya tienen todas las piezas necesarias para concluir que la totalidad del avión está en la escena del accidente. Por lo tanto, la causa del accidente no fue una ruptura durante el vuelo.
La tragedia del vuelo 3407 se ve sometida a un escrutinio intenso en las oficinas de la NTSB en Washington. Los funcionarios intentan determinar si el accidente fue causado por algún tipo de falla. Se produjo durante el aterrizaje y por eso queríamos analizar el desempeño de la aeronave y el de los controles de vuelo. Gran parte de esta responsabilidad recae sobre Scott Warren. Como miembro de la NTSB, mi papel dentro de la investigación consistió en inspeccionar todos los sistemas del avión. Warren analiza la grabadora de voz de cabina de la aeronave, con el fin de verificar si existen indicios de posibles problemas en la cabina de vuelo. Permanezcan en sus asientos. Gracias. ¿Eso es hielo? Y descubre que 6 minutos antes del accidente, la tripulación del vuelo 3407 observó que se había acumulado hielo en el exterior de la aeronave. Sí, ¿y de tu lado? Sí, bastante. El hielo puede ser una amenaza mortal para cualquier avión. El hielo genera resistencia, por lo que se requiere más potencia para mantener la velocidad. Hacía tiempo que no veía tanto hielo. Hasta hace un año, Rebecca Shaw no tenía experiencia volando en una aeronave con hielo. Esto es nuevo para mí. Tengo poca experiencia. El hielo no solo le añade peso al avión, sino que también les cambia la forma a las alas. Y es la forma curva que tienen las alas lo que produce la sustentación. Cuando se modifica esa característica, la capacidad del avión se ve disminuida. La primera vez que vi hielo, Hielo me asusté y pensé que nos íbamos a caer. Hicieron bien en notar que había hielo, pero también deberían haber verificado que el sistema anticongelante estuviera activado, y no hay nada en la grabación que indique que lo hayan hecho. Flaps a 15. La grabadora de voz de cabina indica que el stick shaker se activó unos pocos minutos después de que la tripulación detectara la presencia de hielo. Esto les avisaba que el avión estaba por entrar en pérdida, y les advertía que estaban a punto de caer. Momentos después, eso fue precisamente lo que sucedió. Debíamos descubrir si la presencia del hielo era tan fuerte como para producir una falla. El hielo pasa a ser el sospechoso principal detrás del accidente del vuelo 3407. Probémoslo. Estábamos convencidos. Todos creíamos que el hielo había sido la causa del accidente, así que basamos la investigación en eso. Pero varios familiares de las víctimas no están tan convencidos. Al principio pensamos que el hielo había causado la caída del avión, pero luego comenzamos a hablar con personas que sabían sobre aviación y ellas nos decían que lo del hielo no tenía sentido. Algunos investigadores comparten esa sospecha. Scott Warren sabe que el sistema anticongelante de la aeronave Q400 es muy sofisticado. Está diseñado para evitar que el hielo se acumule en las alas y en otras partes cruciales del avión. Para evitar la acumulación de hielo, el avión tiene unas cámaras neumáticas en la parte frontal llamadas botas de deshielo. Una serie de válvulas infla las botas con aire de los motores, que luego se utiliza para eliminar el hielo. Las botas se inflan periódicamente y ese aire es lo que rompe el hielo acumulado. Warren se pregunta si la tripulación del vuelo 3407 efectivamente activó el sistema anticongelante del avión. Así que decide analizar los datos de la otra caja negra del avión, que contiene la grabadora de datos de vuelo. Este dispositivo almacena información sobre todos los sistemas del avión, incluido el anticongelante. La grabadora nos indicó que el sistema anticongelante había estado activo durante casi todo el vuelo y al momento del accidente aún seguía activo. Pero ahora Warren debe averiguar si el mecanismo realmente estaba funcionando. Descubrir ese dato fue importante para la investigación, pero debíamos indagar aún más. Para lograrlo,
Warren necesita encontrar los restos del sistema anticongelante y verificar si estaba o no activo cuando la aeronave cayó. El equipo de Crookshanks intenta encontrar las válvulas, que son un componente crucial del sistema. Esto es lo que buscamos. Le mostramos al equipo imágenes para que supieran qué buscar. Encontrar las válvulas era crucial para verificar que habían estado funcionando. Las válvulas son un componente clave del sistema anticongelante, ya que son las que mueven el aire desde los motores. Faltan 5 más. Finalmente, se lograron recuperar 5 de las 6 válvulas del avión. Algunas estaban quemadas y otras estaban en buen estado, así que realizamos las pruebas apropiadas según el nivel de daño que tenía cada válvula. Analizamos la conductividad eléctrica y realizamos pruebas de presión. Además, examinamos una amplia variedad de aspectos dependiendo del estado de la válvula. Según los resultados, todas funcionaban correctamente. ¿Eso es hielo? Sí, ¿y de tu lado? Los investigadores deben considerar otra posibilidad. Sí, bastante. Es posible que haya habido tanto hielo en las alas que el sistema anticongelante no pudo eliminarlo a tiempo. Hacía tiempo que no veía tanto hielo. No sería la primera vez que sucede. En 1994, un avión de pasajeros francés se estrelló en Indiana luego de que se le acumulara una cantidad catastrófica de hielo en las alas. Los investigadores analizan la potencia que la aeronave necesitaba para mantener la velocidad aérea y llegan a una conclusión sorprendente. Había hielo en el avión, pero era relativamente poco y fácil de controlar. No está mal. No era una cantidad excesiva. El hielo no provocó el accidente y es necesario descubrir la verdadera causa. Warren investiga cuál es la velocidad de pérdida del avión Q400, es decir, la velocidad en la que ya no se genera la suficiente sustentación para seguir volando. Y descubre que en las condiciones que tenía el vuelo 3407, esa velocidad es de aproximadamente 111 nudos. Luego la compara con la velocidad aérea real que tenía el avión antes de que se activara la alarma de entrada en pérdida. Era de 131 nudos, muy por encima de la zona de peligro. Flaps a 15. El stick shaker se activó. ¡Santo cielo! Pero no estaban entrando en pérdida. Aún tenían unos 20 nudos antes de entrar en pérdida. Esta revelación nueva profundiza aún más el misterio detrás del vuelo 3407. Si no había entrado en pérdida, ¿qué fue lo que lo derrumbó? Los investigadores deciden enfocarse en los segundos críticos previos a que el vuelo 3407 perdiera el control. Buscan pistas que expliquen por qué se activó la alarma de entrada en pérdida, cuando el avión volaba dentro de los márgenes de seguridad. Y descubren que la aeronave cuenta con lo que se conoce como un interruptor de velocidad de referencia. Este regula la sensibilidad de la alarma de entrada en pérdida. No muchos aviones cuentan con este interruptor, y el Q400 es el único que lo tiene en el panel superior. Fue diseñado como una característica adicional de seguridad. ¿Es variable? Se espera que los pilotos activen el interruptor de velocidad de referencia cuando van a volar en condiciones de hielo. Creo que habrá hielo. Cuando está en la posición de aumento, les recuerda a los pilotos volar más rápido para contrarrestar el efecto de resistencia que provoca el hielo. Cuando hay hielo en las alas, es posible que la velocidad de pérdida aumente, y lo que hace este interruptor es que la alarma se active antes o a una velocidad mayor.
Básicamente, cambia los ajustes del stick shaker. Le preguntamos al fabricante y nos dijo que las tripulaciones aprendían a utilizar el indicador durante las capacitaciones. Sin embargo, no recibían tanta información al respecto porque se consideraba algo simple. Los investigadores necesitan saber si la tripulación del vuelo 3407 había activado el interruptor de velocidad de referencia para que el stick shaker se activara a una velocidad más alta de lo normal. La grabadora de datos de vuelo no muestra si estaba activado, y los investigadores deben encontrar otra forma de determinar su posición al momento del accidente. ¿Hola? Clint Cruikshanks recibe un pedido nuevo. De acuerdo. Debe lograr recuperar el panel de la aeronave Q400 en donde se encontraba el interruptor de velocidad de referencia. Será un desafío porque el panel estaba en la cabina de vuelo. La mayor parte del avión se había prendido fuego y no encontramos nada excepto aluminio fundido, cables quemados y ceniza. Pero luego de una búsqueda exhaustiva, Cruikshanks descubre que el panel es una de las pocas piezas de la cabina de vuelo que logró conservarse. ¡Qué suerte! Sin embargo, los interruptores casi ni se distinguen. Cruikshanks intenta comprobar la posición que tenía el interruptor de velocidad de referencia. Y estaba configurado para activar la alarma a una velocidad más alta de lo normal. El interruptor estaba en la posición de aumento. Esta información nueva solo sirve para plantear más preguntas. Creo que habrá hielo. Según los datos de la grabadora de voz de cabina, el capitán ordenó que el avión volara a la velocidad de aproximación normal al momento de comenzar el descenso sobre Búfalo. Tren abajo. Pero lo extraño es que como el interruptor de velocidad de referencia estaba activado, la velocidad en realidad debería haber sido mayor. Y el interruptor debería habérselo recordado. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Según los ajustes configurados, la computadora del avión le advirtió a la tripulación que volara más rápido con una serie de barras rojas en el indicador de velocidad aérea. Podrías tener una buena calidad de vida. Estas barras sirven como advertencia de la inminente activación del stick shaker. ¿No lo crees? Si hubiesen prestado atención, habrían notado que la velocidad era demasiado baja. ¡Santo cielo! Parece que a Renslow y a Shaw la situación los tomó por sorpresa, pero aún así podrían haberla corregido con facilidad. Deberían haber apagado el interruptor o bajado la nariz y aumentado la velocidad aérea. Los investigadores ya saben que el vuelo 3407 no corría riesgo de entrar en pérdida cuando se activó el stick shaker. Y necesitan saber qué fue lo que pasó después de que se activara la alarma de entrada en pérdida. Gracias a la información que brindaron las grabadoras del vuelo, se construye una simulación animada del accidente. Esto pasa después del stick shaker. La simulación muestra que justo después de activarse el stick shaker, el avión se elevó de repente. Esta acción disminuyó de manera dramática la velocidad de la aeronave, y allí fue cuando entró en pérdida. El avión entró en pérdida y no se recuperó, por lo que terminó cayendo. Los investigadores quedan desconcertados al descubrir que la aeronave aún no había entrado en pérdida cuando se activó el stick shaker. La entrada en pérdida fue segundos después. Cada acción de la tripulación durante ese momento ahora requiere de un escrutinio minucioso. ¿Qué hicieron? Es un gran enigma. ¿Cómo es posible que una tripulación bien capacitada pudiera hacer que una aeronave que no estaba en pérdida cayera en tan solo una cuestión de segundos? Es un misterio que suceda sin razón aparente y se supone que ninguna tripulación debería provocarlo. No se entiende el porqué. El enfoque de la investigación ahora recae sobre la tripulación, específicamente sobre las acciones que llevaron a cabo durante los segundos críticos después de que se activara la alarma de entrada en pérdida.
Queríamos ver si la forma en que volaron el avión se correspondía con los procedimientos estándares descritos en los manuales de vuelo. La grabadora de datos de vuelo almacena información de más de 1000 aspectos diferentes de las operaciones de la aeronave Q400. Se muestra la velocidad y la altitud y las posiciones de los pedales del timón y de los aceleradores. Además, registra los movimientos de la columna de control, que es uno de los instrumentos más importantes del avión. Los pilotos utilizan la columna de control para cambiar las posiciones de los elevadores y alerones, para así manipular la dirección del avión. La grabadora de datos de vuelo no solo guarda información sobre la posición de la columna de control, sino también sobre la fuerza que se aplica al moverla. La columna de control tiene sensores incorporados, gracias a los cuales se registran las posiciones. Al examinar las posiciones de la columna de control, Scott Warren descubre algo impactante. Luego de que se activara el stick shaker, el capitán debería haber empujado la columna para bajar la nariz del avión y ganar velocidad. Pero por algún motivo, hizo todo lo contrario. La respuesta normal hubiese sido mover la columna hacia adelante, pero la tripulación la movió hacia atrás. Ese movimiento provocó que la nariz se moviera hacia arriba, haciendo que la velocidad aérea disminuyera y que la aeronave finalmente entrara en pérdida. El capitán Renslow al parecer no supo manejar una de las maniobras de pilotaje más elementales y no logró salir de la pérdida. La maniobra requiere aumentar la velocidad aérea para salir de la zona de peligro. Es un procedimiento muy simple. Se debe empujar el yugo hacia adelante y aumentar la potencia. Si en algún momento el capitán hubiese realizado esas acciones, podría haber recuperado el control al instante. La evidencia indica que el accidente se podía evitar y no había razón para que el avión cayera. Los investigadores también descubren que cuando la copiloto Sue intentó hacer algo para resolver la situación, sin saberlo terminó empeorándola. Levanté los flaps. Al retraer los flaps mientras el avión luchaba por mantenerse en el aire, la sustentación se redujo aún más. Si la copiloto bajaba la nariz del avión y aumentaba la potencia, el accidente se habría evitado. Es triste reconocer que estos errores suceden y que ocasionan tragedias terribles. Los investigadores llegaron a una conclusión y afirman que el accidente se produjo debido a la falla del capitán Renslow al momento de responder a la alarma de entrada en pérdida. En lugar de una falla mecánica, se trató de un error del piloto. Y por eso se contacta a Evan Byrne, que es especialista en rendimiento humano. La primera pregunta que se plantea es por qué los pilotos no notaron que la velocidad aérea era demasiado baja para las condiciones de hielo en que se encontraban. Al examinar este caso, notamos que el capitán no vio las señales claras de que la velocidad estaba disminuyendo. Byrne escucha la grabación de la cabina de vuelo para tratar de descifrar cuál fue la causa detrás de ese descuido. Así es. Estaría cerca de casa y de tu esposo. Descubre que la tripulación había estado charlando durante el vuelo, y la conversación continuó durante la aproximación al aterrizaje. Esta es una violación de la regla conocida como cabina de vuelo estéril, que prohíbe cualquier conversación que no sea esencial durante las fases críticas del vuelo. Dijeron que me ascenderían. Pero no les creo. Solo se puede hablar sobre las operaciones de vuelo. Repasemos las listas, la de aproximación y la de descenso. Claro. A ver, velocidad. Byrne también descubre que debido a las charlas en la cabina de vuelo, la tripulación realizó tarde las listas de verificación cruciales. La presión hidráulica es correcta. Es posible que la tripulación haya estado tan distraída que no logró notar la barra roja que le indicaba que la velocidad del avión era demasiado baja. Verificación completa. Muy bien. Cuando las tripulaciones no respetan los procedimientos estándares y realizan las listas de verificación tarde, se vuelven vulnerables a cometer errores sin darse cuenta. Eso podría desencadenar en consecuencias inesperadas a las que se debe responder de inmediato. La evidencia es incuestionable. La tripulación del vuelo 3407 estaba muy distraída durante la aproximación.
Cuando me entrevistaron, dijeron que me ascenderían. Los tripulantes se olvidaron de que habían hecho un ajuste que los obligaba a volar más rápido de lo normal. Ninguno notó las advertencias de que la velocidad era muy baja para las condiciones de hielo. Luego, el capitán respondió mal a la alarma de entrada en pérdida, y con eso selló el destino del avión. Evan Byrne se pregunta qué es lo que pudo haber causado que una tripulación capacitada haya cometido estos errores tan graves, y encuentra un indicio en la grabadora de voces. Lo siento. La tripulación mostraba signos de cansancio. ¿Será que Renslow y Shaw estaban demasiado cansados como para poder funcionar de manera efectiva? Es una pregunta difícil, y para responderla habrá que rastrear sus movimientos durante las 72 horas previas al accidente. En toda investigación es necesario recopilar la mayor cantidad posible de datos. Byrne entrevista a las familias de los pilotos. Hola, señora Renslow. Además, examina los registros de llamadas y mensajes de texto de los pilotos. Y entra al sistema informático de la aerolínea para determinar en qué momento la tripulación se conectó para chequear el itinerario. Debe rastrear cada uno de sus movimientos. ¿A qué hora salió de casa? Hablamos con otras personas que trabajaban para la aerolínea y les preguntamos sobre las actividades recientes de la tripulación. Descubre que ninguno de los dos pilotos vivía cerca de la ciudad de Newark, pero sus sueldos no les alcanzaban para poder quedarse en hoteles. El capitán Renslow ganaba $60,000 al año trabajando para Colgan Air, y la copiloto Shaw ganaba menos de $16,000 al año, un sueldo bastante menor al de un conductor de autobús promedio. Como resultado, ambos tuvieron que atravesar el país para llegar a Newark. El capitán Renslow viajó desde su casa en Florida, y Rebecca Shaw desde la ciudad de Seattle. De hecho, la copiloto había estado viajando toda la noche en un vuelo de carga que conectaba a través de Memphis. Y el capitán había dormido en el salón para tripulantes de la aerolínea en el aeropuerto de Newark. Venía de haber trabajado 2 días seguidos. Hubo testigos que lo vieron durmiendo en un sofá del salón. La aerolínea no lo permitía, pero los pilotos que no podían pagarse un alojamiento lo hacían igual. Los registros indican que a las 3:10 de la madrugada, Renslow estaba despierto y revisó el itinerario en la red informática de la aerolínea. Estoy lista. A las 7:29 de la mañana, Rebecca Shaw le envió un mensaje de texto a su esposo para avisarle que ya había llegado a Newark. Hola, cariño. Los registros telefónicos indican que más tarde, el capitán Renslow hizo algunas llamadas. Y algunos testigos aseguran que vieron a Rebecca Shaw tomando una siesta para recuperar un poco el sueño de la noche anterior. No descansaron. Concluimos que la tripulación estaba experimentando efectos de la fatiga al momento del accidente. La copiloto debía vigilar los instrumentos, pero estaba tan cansada que aunque los tuviera enfrente, no los habría visto con claridad, y el capitán no tenía la capacidad para volar un avión. Esta revelación lleva a John Kausner a convertirse en un representante de la lucha por promover cambios en la industria, y se dedica a crear conciencia entre legisladores y ciudadanos sobre la necesidad de mejorar las regulaciones que rigen a los pilotos de aerolíneas regionales. Quiero agradecerle al Congreso por apoyar a las familias del vuelo 3407 en la lucha por la seguridad aérea. La lucha de John Kausner termina llevándolo hasta Washington, D.C. Comenzamos a viajar a Washington casi todas las semanas para abogar por nuestra causa. Todas las familias nos unimos de inmediato y supimos que teníamos una lucha en común. El accidente del vuelo 3407 centró la atención del mundo en un problema de seguridad que iba en aumento.
Y los familiares de las víctimas serán los encargados de ayudar a eliminar esa amenaza. El accidente del vuelo 3407 expuso las deficiencias generalizadas en las regulaciones para las aerolíneas regionales. Estas aerolíneas pequeñas constituyen la mitad de todos los vuelos diarios en Estados Unidos. Por lo general, sus pilotos son jóvenes con poca experiencia, que trabajan largas horas por un sueldo bajo. Tienen muy baja seguridad, requieren bastante menos formación y habilidades y pagan menos, por lo que no atraen a pilotos más capaces. Los sueldos son bastante bajos y ya no atraemos al mismo nivel de solicitantes que antes. A veces se necesita personal con urgencia y se contrata a quien cumpla con los mínimos requisitos. En Estados Unidos, 5 de los 7 accidentes fatales de aviones de pasajeros en los últimos 10 años han involucrado a aerolíneas regionales. Entre ellos se incluye el accidente del vuelo 5191 de Delta Connection en agosto de 2006, que mató a 49 personas cuando la tripulación despegó desde la pista equivocada. La campaña de John Kausner para cambiar las leyes que rigen a los pilotos ha dado frutos. Queremos agradecerles a todos por el apoyo que nos brindaron. 1 año y medio después del accidente, gracias a la lucha de Kausner y familiares de las víctimas, el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que endurece los requisitos de entrenamiento y obliga a la Administración Federal de Aviación a crear reglas sobre la fatiga de los pilotos. Ya se están realizando estudios sobre el problema de los pilotos fatigados. En la Universidad de Iowa se está desarrollando un sistema que podría ayudarles a los pilotos a resistir la fatiga. Tiene el fin de que se mantengan concentrados en la tarea de volar, para así prevenir tragedias como la del vuelo 3407. Thomas Snell es un ingeniero de factores humanos. A los pilotos que participan del estudio, les aplicamos unos sensores neurocognitivos y fisiológicos. Busca analizar la concentración de los pilotos dentro de la cabina, mientras un sujeto de prueba realiza un vuelo en un simulador. Gracias a los sensores, puede determinar qué tan alerta y comprometido está el piloto. La investigación podría llevar al desarrollo de detectores de fatiga en los aviones. Al predecir los estados del piloto, podríamos hacer ajustes en la cabina para evitar que el problema se desarrolle o empeore. Monitoreamos la actividad cerebral, el movimiento de los ojos, los latidos del corazón y la respiración, entre otros parámetros, para identificar cuál es el estado de la tripulación. Queremos saber si están cansados, estresados o distraídos. En esta sección se lo ve somnoliento y se le nota en los ojos que está algo aburrido. Snell le instruye al simulador de vuelo que provoque una falla de sistema grave en la cabina. Dejó de funcionar. Los sistemas hidráulicos están fallando. Vamos a ver su capacidad cerebral. Prepárense. Cuando una tripulación está fatigada, es posible que reaccione de manera más lenta y que cometa errores. De hecho, precisamente esos errores fueron los que cometieron el capitán Renslow y la copiloto Shaw. Terminaron causando el accidente del vuelo 3407. Y 50 personas murieron. Esta tragedia no debió haber ocurrido porque era fácil de prevenir y no debería repetirse. Seguiré luchando porque necesitamos un cambio para que esto no vuelva a pasar.